Clara tenía 28 años y era originaria de un pequeño pueblo de la provincia de Guadalajara. Tras su boda con Miguel, se mudaron al pueblo natal de él, Villanueva de los Infantes, un rincón apacible al sur de Castilla-La Mancha donde la vida transcurría con una calma casi soporífera. Trabajo, hogar, reuniones modestas con los vecinos. La rutina se imponía con fuerza. Miguel trabajaba como vigilante nocturno en un almacén de la capital provincial, enfrentándose a turnos agotadores que lo mantenían lejos de casa durante las horas más silenciosas de la noche. Discutían pocas veces, pero la ternura se había esfumado casi por completo. Quedaban solo frases hechas y un silencio cada vez más pesado, como una manta sofocante. El punto de inflexión llegó por unanimidad. Clara notó un polvo fino acumulado en una esquina del salón, justo debajo del mueble bajo la televisión. Más tarde, descubrió unos pequeños agujeros en las patas de madera del sillón. Al principio pensó que era simplemente el desgaste natural del tiempo, pero Miguel fue tajante. Son termitas, ya me he topado con ellas en el almacén. Intentaron todo, vinagre, aguarrás, remedios caseros sacados de internet, incluso llamaron a un experto local. Nada funcionó. Finalmente, Miguel aceptó que había que fumigar. Contrataron a una empresa privada que les pidió una suma equivalente a la mitad de su sueldo mensual. No quedaba otra opción, pero el precio incluía desalojar la casa por al menos 6 días. Clara sugirió un hotel, pero los precios eran prohibitivos. Sus amigas vivían en la ciudad y tenían niños, por lo que tampoco era una opción. Entonces Miguel propuso ir a casa de su tío Ramón, quien vivía solo en un chalet en las afueras de Almagro, en una vivienda que perteneció a su esposa, fallecida 5 años atrás. Clara apenas recordaba a Ramón, solo lo había visto en la boda. La idea no la entusiasmaba, pero Miguel insistió, asegurando que su tío era una persona amable y hogareña, y que tenían una casa espaciosa para ellos. Demasiado cansada para discutir, Clara accedió sin protestar. Rápidamente empacaron lo esencial y tomaron un autobús interurbano que atravesó carreteras polvorientas y campos de olivos durante cerca de 2 horas. El aire olía a gasolina y polvo, mientras las ventanas sucias dejaban pasar el sol con dificultad. Al llegar, la casa de Ramón impresionó por su tamaño y limpieza casi impecable. Las contraventanas de madera, algo desgastadas por el tiempo, crujían cuando las abrió para dejarlos entrar. Ramón apareció en la puerta, un hombre alto, canoso, con una postura recta y unos ojos que no parecían mostrar la edad que marcaban sus arrugas. Su mirada se posó en Clara con una intensidad inesperada, y ella sintió como un calor subía de repente hasta sus mejillas. Clara, un placer finalmente conocerte. Pasad, sentíos como en casa, dijo con una sonrisa que parecía contener secretos. Les mostró la habitación asignada en la segunda planta. 2 ventanas que daban a un patio interior, una cama con cabecero tallado y un espejo antiguo con marco de bronce. Las cortinas de tela despedían un aroma a hierbabuena, y Clara se percató de que hacía mucho tiempo que no había mujer en esa casa. Cenaron juntos. Ramón cocinó unas patatas con setas y un plato de col fermentada, típico de la zona. Durante toda la velada, su mirada volvió a posarse en Clara con una mezcla de curiosidad y algo más difícil de descifrar. Miguel tuvo que marchar al trabajo esa misma noche. La casa quedó en silencio salvo por los crujidos de la madera y el zumbido lejano de los grillos. Clara permaneció en la habitación, que se sentía asfixiante pese al calor del verano. La ventana no se abría y el aire parecía estancado. Vestida con una camiseta de algodón y unos shorts finos, trataba de dormir sin éxito. Entonces escuchó un golpe en la puerta. Su cuerpo se tensó. Clara, susurró una voz suave, casi íntima. He preparado té. ¿Quieres un poco antes de dormir? No supo qué responder, pero pronto se encontró en la cocina, con un albornoz suelto y los pies descalzos sobre el frío suelo de baldosas. Ramón sirvió el té en una tetera de porcelana antigua, y sus dedos rozaron ligeramente los de ella al entregarle la taza. ¿Te sientes incómoda aquí?, preguntó, mirándola fijamente a los ojos. Un poco, admitió Clara. Todo es tan extraño, como si no fuera mi lugar. O tal vez justo lo contrario, quizá estés justo donde debes estar, dijo él, dejando la frase suspendida en el aire. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, como si estuviera desnuda a pesar de la ropa que llevaba. La noche fue silenciosa salvo por el goteo constante del grifo en la cocina. Ramón la acompañó con la mirada hasta la puerta de la escalera, y cuando ella cerró tras de sí, su corazón latía con fuerza, como el de una adolescente.
Aquel verano en Villanueva prometía ser mucho más ardiente de lo que podía imaginar. La mañana siguiente fue pegajosa y sofocante. Clara se despertó más tarde de lo habitual. Miguel ya había partido y solo quedaban sobre la mesa una taza vacía y una manta arrugada que recordaban su presencia. El sol entraba con fuerza por la ventana, y ella se cubrió el rostro con la sábana, deseando no levantarse nunca. Sin embargo, una sensación inquietante de ser observada la impulsó a levantarse. Se puso un vestido corto de algodón con pequeños florecitas azules, su cabello recogido en un moño descuidado y unas zapatillas de casa suaves que apenas hacían ruido. Al mirarse en el espejo, se sorprendió al verse tan viva, como si no fuera una invitada temporal, sino una mujer que había echado raíces en aquel lugar. Ramón la esperaba en la cocina con el desayuno listo, huevos fritos, pepino en rodajas y pan recién horneado. «Por fin despiertas», dijo con una sonrisa ladeada. «Ya pensaba que te había mareado el viaje». Clara se sentó frente a él, y mientras tomaba el té, sintió de nuevo el roce fugaz de sus dedos. «Eres hermosa, Clara», murmuró Ramón. «No puedo evitar notarlo». Ella casi dejó caer la taza, y su corazón dio un vuelco. Él apartó la mirada rápidamente, como si se arrepintiera de lo dicho. Después de desayunar, Clara decidió limpiar la casa para distraerse. Subió al piso superior, donde había un trastero, una habitación vieja y una puerta cerrada sobre la que Miguel le había advertido que nadie entraba. La habitación estaba llena de polvo. Al abrir una ventana al final del pasillo, una brisa levantó la cortina. La puerta de al lado se abrió con un leve chirrido. Clara asomó y encontró un despacho antiguo con un escritorio macizo, una estantería y un sillón junto a la ventana. Todo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero en el aire flotaba un olor a tabaco y algo más, algo masculino, cálido, denso. Sobre el escritorio había un álbum de fotos en blanco y negro. Una mujer de cabello largo, mirada firme y figura seductora aparecía en las imágenes. En el reverso de una foto, se leía, Lola, 1982. Clara pasó el dedo por el borde del papel y sintió un calor inesperado. Se imaginó a Ramón mirándola así a ella, como la mujer de las fotos. El pensamiento le provocó una extraña tensión, casi dulce, que le hizo estremecer. En ese instante, la puerta principal se abrió abajo. Clara salió rápidamente y cerró la puerta con un golpe seco. Al volver a la cocina, vio a Ramón entrar con una barra de pan y un par de bolsas. «¿Has entrado en la habitación vieja?», preguntó, como si supiera la respuesta. Clara asintió tímidamente. «Interesante», dijo él con una sonrisa. «Allí vivió el amor. Mi esposa sabía cómo mantenerme en línea, incluso después de muerta». Clara sintió como la sangre se le retiraba del rostro. Ramón habló como si supiera que ella se sentía en el lugar de Lola, o deseaba estarlo. Se acercó a ella casi sin dejar espacio para respirar. «Tienes los mismos ojos, Clara». Igualmente obstinados. Ella dio un paso atrás, no por miedo, sino porque todo su cuerpo vibraba con una excitación extraña. Una cuerda invisible parecía tenderse entre ellos, y solo ella podía decidir si romperla o tensarla más. Aquella tarde, Miguel volvió cansado y malhumorado. Apenas hablaron. Él se sentó frente al televisor a ver el fútbol y se quedó dormido en el sofá. Clara fue a ducharse, y mientras el agua tibia caía sobre su cuerpo, se quedó mirando su reflejo. La piel le brillaba con un rubor, sus pechos se movían pesadamente, y sus ojos estaban húmedos, pero no por el vapor. Se puso un pijama ligero, una camiseta casi transparente y unos shorts que cada vez se acortaban más con los lavados. Salió descalza a la cocina a beber agua y se cruzó con Ramón en el pasillo. Él se detuvo, su mirada se deslizó sobre ella sin esconderse. «No puedo dormir», murmuró. «Yo tampoco», respondió Clara en un susurro. Estaban a medio metro el uno del otro. Ramón se inclinó un poco, y ella pudo sentir su aliento. Su mano fuerte y cálida posó sobre su codo, y ella no se apartó. «¿Sabes lo que haces, Clara?», preguntó él. Ella asintió, y era verdad. A la mañana siguiente, Clara despertó en un silencio profundo. Miguel ya no estaba, se había ido temprano sin dejar nota. Afuera el día era cálido y nublado. Clara tardó en levantarse, sintiendo sobre su piel como un polvo invisible, las miradas y palabras de Ramón. Necesitaba moverse. Se duchó, lavó el cuerpo como si quisiera eliminar la tensión, el deseo, el miedo. Salió envuelta en una toalla, el cabello suelto.
Se puso una falda larga con una abertura y una blusa desabotonada hasta dejar apenas un leve destello de clavículas y la suave silueta de sus pechos. En la cocina el aroma del café llenaba el aire. Ramón estaba sentado junto a la ventana, con un periódico en las manos que no leía, mirando la calle como esperando a alguien. Al oír sus pasos, giró la cabeza y sus ojos se posaron en ella con rapidez pero con firmeza. Su mandíbula se tensó ligeramente. «Buenos días», dijo con voz ronca. «Estás preciosa, gracias», respondió Clara, esforzándose por sonar tranquila. «Huele bien». «Café», él se levantó, le sirvió en una taza con la inscripción Almagro 1996 y se la tendió, dejando que sus dedos se rozaran de nuevo, provocando un temblor en la taza y en el silencio que se instaló entre ambos. Clara no sabía qué pasaría después, pero tenía claro lo que deseaba. Al terminar, salió al patio trasero a tender la ropa. Las camisas y vestidos colgaban y bailaban con la brisa. Se puso de puntillas, estirando los brazos, y su blusa se levantó dejando al descubierto una franja de piel en su abdomen. Al volverse, encontró a Ramón en la puerta. Se acercó sin palabras, y la mano de él recorrió suavemente su espalda. Su corazón latía con fuerza, y ella susurró, «No deberíamos». Él se inclinó, sus labios rozaron su oído. «Pero tú también quieres, Clara». El aliento se le cortó y la mano de Ramón se posó con firmeza en su cintura. Ambos sabían que la línea ya se había cruzado. No hubo palabras, ni promesas, solo una tensión que finalmente se liberó. Aquella noche pasaron juntos casi todo el tiempo. Ramón arreglaba la cerradura del cobertizo y Clara le pasaba las herramientas. Él le pedía el destornillador y ella se inclinaba, sintiendo como su mirada recorría sus piernas lentamente. Charlaban de cosas simples, el tiempo, la huerta, remedios caseros para la tos. Pero cada palabra escondía un deseo, una urgencia que quemaba. Cuando Miguel regresó, Clara estaba en la cocina con el albornoz, el cabello suelto y el rostro fresco. Él le besó la frente sin mirarla, rápido, sin interés. Clara comprendió que entre ellos todo estaba muerto, y lo peor era que no le importaba. Aquella noche, cuando Miguel se fue a trabajar, Clara salió de la habitación descalza, con una camisón fino, blanco y casi transparente. Iba hacia la cocina, pero se detuvo frente al espejo del pasillo. En el reflejo, su cabello caía en cascada y la tela dejaba entrever sus pezones. Detrás, Ramón estaba allí, en silencio, sin buscar agua ni nada. Ella se giró lentamente, él dio un paso adelante. Sus dedos tocaron su pecho a través del camisón, y su calor se transmitió con intensidad. «¿Quieres?», susurró ella. Él no respondió, solo la abrazó. En esa quietud, bajo la luz tenue de la lámpara, sus cuerpos encontraron lo que les faltaba, con cuidado, despacio, como si temieran que alguien los escuchara. Esa noche, Clara no sintió culpa ni miedo, solo alivio, como si hubiera recuperado algo esencial. Asimisma, el amanecer fue pesado. El sol aún no asomaba sobre los tejados, pero la habitación estaba cargada y densa, como si el aire supiera que sería un día difícil de respirar. Miguel dormía a su lado, boca abierta, oliendo a cansancio y desodorante barato. Clara lo miró y sintió un vacío extraño, ni rabia ni resentimiento, solo ausencia. Como si entre ellos no quedara nada desde hacía tiempo. Se levantó con cuidado para no despertarlo. La ducha fue fría, casi helada, pero no logró apagar el fuego interior. Se puso una camiseta larga, gris, casi hasta las rodillas, sin ropa interior porque hacía demasiado calor. En la cocina, Ramón ya estaba preparando la avena. No leía el libro que tenía en las manos, solo miraba la estufa, pero Clara sabía que observaba cada uno de sus movimientos. «¿Has dormido?», preguntó sin girarse. «No mucho, ¿y tú?». Se volvió y sus ojos recorrieron sus caderas, detenidos donde la tela se pegaba a la piel. «Te oí caminar descalza anoche». Reconocería ese sonido hasta en sueños. Clara se sentó, entrelazó las manos. Ramón quería empezar a decir algo, pero él levantó la mano. «Clara, no digas nada si no estás segura». A veces el silencio es más sincero que las palabras. Ella asintió. ¿Qué podía decir? Que ardía por dentro, que sus deseos hacía tiempo que no tenían nada que ver con Miguel, que su toque la perseguía incluso en sueños. Después del desayuno, se fue a la ciudad sin un propósito claro. En el autobús miraba por la ventana, intentando no pensar. En un centro comercial compró ropa interior nueva, negra, de encaje fino. No para Miguel, para ella.
O quizás no solo para ella. Al volver a casa, encontró a Miguel en el pasillo, furioso. ¿Dónde estabas?, preguntó seco. ¿Olvidaste el móvil? Ella se estremeció. Sí, lo había olvidado. No a propósito, solo necesitaba despejarse. Escucha. Su voz se volvió áspera. Pareces alejarte de mí. Clara lo miró por primera vez en mucho tiempo, realmente lo vio, y entendió que tenía razón. Ella estaba muy lejos, y no tenía intención de regresar. Esa noche, cuando Miguel salió a trabajar, Clara no pudo dormir. Se puso la ropa interior nueva, un conjunto de braguita alta y sujetador semitransparente bajo un albornoz de seda burdeos que dejaba entrever más de lo que ocultaba. Sabía lo que hacía. Quería que él viera, que mirara. Al salir al salón, la luz ya estaba encendida. Miguel estaba en el sillón con un libro, pero no leía. Al verla, dejó el libro sobre la mesa. Te oí salir, dijo sin levantarse. Solo quería beber agua. Él se levantó y se acercó, deteniéndose a un paso. Sus ojos oscuros y cargados parecían contener sombras de años pasados. Me asustas. Clara, ¿por qué? Porque no me sentía vivo desde hace años. Hasta que llegaste tú. Ella dio un paso adelante y apoyó el hombro contra su pecho, y yo no me sentía mujer. No contigo, susurró. Miguel inhaló profundamente. Ella tomó su mano y la puso sobre su cuerpo, sintiendo el calor a través de la tela, la forma, la suavidad. Sus dedos temblaban, como si luchara consigo mismo, pero la decisión ya estaba tomada por ambos. No fueron al dormitorio, se quedaron en el salón, donde el tic-tac del reloj y el ruido lejano de la carretera llenaban el aire. Sus movimientos fueron lentos, pausados, casi en silencio salvo por la respiración y el roce de las telas. Clara sentía como el sillón crujía bajo sus movimientos, como sus dedos apretaban su cintura, como contenía un gemido. Se sentía fuerte, deseada. No era solo cuerpo, era poder, control, libertad. Después, él no la soltó. Se quedaron sentados en silencio. Ella se puso el albornoz y se lo ciñó más. Él deslizó un dedo por sus clavículas. ¿Sabes lo que pasará después? No, respondió, pero sé lo que pasará si no lo hacemos otra vez. Él sonrió, amarga pero alegre. Entonces agárrate, Clara. La casa parecía encogerse hacia el viernes. El aire se volvió pegajoso, el silencio demasiado ruidoso. Todo había cambiado, y los dos lo sabían. Pero, contra toda lógica, entre ellos y Ramón no hubo arrepentimientos ni palabras. Solo miradas, solo toques a través del espacio, solo espera. Miguel cada vez hablaba menos, pasaba las tardes encorvado con el móvil, sin notar el nuevo vestido azul de Clara, ceñido, con escote en forma de barco y un cinturón fino. Ella se vestía para otro, y él la miraba sin reconocerla. Esa noche, mientras él dormía, Clara tuvo que buscar el número de un cerrajero porque el grifo de la cocina goteaba. Su móvil estaba muerto y el cargador en la sala. Vio el teléfono de Miguel sobre la mesilla. Él dormía profundamente, respirando con dificultad y solo quería encontrar rápido el contacto, pero al encender la pantalla, apareció un mensaje de Igor Corazón, firma, sonrisa en la foto, y texto: echo de menos nuestras noches. ¿En qué momento se congeló? Sus dedos quedaron pegados a la pantalla, su respiración se alteró. Todo lo que había vivido con Ramón, todo lo que sentía, de repente no significaba nada porque la verdad era peor que cualquier fantasía. Miguel no la había engañado con otra mujer, no había estado con ella nunca. El corazón le latió como un disparo. Guardó el teléfono en silencio, como si eso pudiera salvar las últimas ilusiones, y se refugió en el baño, bajo el ruido del agua. Lloró por primera vez, no de dolor, sino de liberación. Todo estaba claro. Salió envuelta en una toalla, pasó frente al espejo y se vio a sí misma, ni esposa ni amante, sino una mujer segura, herida y lista para saltar. Cuando Miguel se fue a trabajar otra vez, Clara no lloró, sabía qué hacer. Bajó al salón con un vestido negro fino, sin ropa interior, el cabello suelto y la piel perfumada con aceite de mandarina. Sabía cuánto le gustaba ese aroma a Ramón. Él estaba leyendo en la sala. Levantó la cabeza y entendió todo. Ella se colocó entre él y la luz de la lámpara. Sus manos recorrieron sus caderas con cuidado, como si fuera delicada, pero ella no lo era. No susurraron, no se besaron en el cuello. Hablaron con los ojos y se movieron como si el mañana no existiera. Pasaron al suelo, alfombra, rodillas, manos. Ella a cuatro patas, él detrás, lento, con pausas, con silencios entre el latir del cuerpo contra cuerpo.
Él sujetaba su cuello con la palma, sin apretar, solo sintiendo. Sabía que le gustaba así. A ella también. Después no se fue, se quedó bajo su camisa, en su silencio. Él miraba al techo y dijo, tienes que irte mañana. No puedes quedarte aquí, esto no es un hogar, pensó ella en silencio, lo sabía. Lo sabían ambos. A la mañana siguiente, mientras Miguel dormía tras su turno, Clara recogió sus cosas sin palabras, sin cartas, sin escándalos. Se fue en taxi a la estación, subió al tren sin saber a dónde iba. Solo quería alejarse. 2 días después, recibió un SMS de un número desconocido. ¿Dejaste a Sergio? Guardó silencio. Sonrió, apretó el móvil, y luego llegó otro mensaje, esta vez desde el número de Miguel pero con otro nombre. Igor, te has ido. Pero sé por qué. Sé todo. El corazón se le detuvo. Él sabía. Lo sabía todo. Clara no pudo evitar que un escalofrío le recorriera la espalda al leer aquel último mensaje. La oscuridad de la noche envolvía su pequeño apartamento en Albacete mientras el teléfono vibraba una vez más sobre la mesa, pero ella ya no quiso mirar. Guardó el móvil en el bolso con manos temblorosas y se sentó en el borde de la cama, con la mirada perdida en la pared blanca que parecía cerrarse sobre ella. Todo había cambiado en cuestión de días. La mentira, el silencio, el juego de apariencias que había mantenido con Miguel se desmoronaban como un castillo de naipes. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo una ficción? ¿Y Ramón? ¿Qué era realmente ese fuego que había encendido en ella, ese peligroso calor que la consumía sin piedad? El apartamento estaba decorado con sencillez, paredes color crema, un par de fotografías familiares enmarcadas, una planta de geranios marchita sobre la ventana. Clara siempre había sido una mujer práctica, pero en aquel momento sentía que la vida la había puesto en un escenario donde no conocía el guión ni el papel que debía interpretar. Al día siguiente, decidió salir a caminar sin rumbo por las calles del centro. El sol de media mañana calentaba la piedra de los edificios antiguos y el murmullo de los cafés llenaba el aire. En una pequeña plaza, un grupo de ancianos jugaba a la petanca, lanzando bolas con precisión y conversando animadamente sobre el fútbol y las últimas noticias del pueblo. Clara los observó durante un rato, sintiendo una mezcla de nostalgia y extrañeza. ¿Dónde estaba ella en aquel cuadro? ¿Era aquella mujer fuerte y decidida que había sentido en Villanueva? ¿O solo una sombra más perdida en un mar de dudas? Mientras caminaba, su mente se llenaba de interrogantes y recuerdos. La calidez de Ramón, su mirada cargada de secretos, el roce de sus dedos en la cocina, el aroma del aceite de mandarina que aún parecía impregnado en su piel. Pero también estaba Miguel, con su indiferencia, su ausencia, el misterio del mensaje de Igor Corazón que ahora se revelaba como una verdad dolorosa. De repente, un sonido la sacó de sus pensamientos. Un niño pequeño, con pantalones cortos y camiseta a rayas, corría hacia ella con una sonrisa traviesa. «Mamá, mira, he encontrado una mariquita», gritó, extendiendo la mano para mostrarle un pequeño insecto rojo con puntos negros. Clara sonrió con sinceridad por primera vez en semanas y acarició la cabeza del niño, sintiendo que, a pesar de todo, la vida seguía adelante, con sus pequeños milagros y sus heridas abiertas. Esa noche, de vuelta en su apartamento, Clara encendió una vela de cera de abeja y se sentó frente a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban como luciérnagas inquietas. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que el aroma a mandarina flotara en el aire, como un recuerdo vivo y peligroso. Al abrirlos, vio que había un sobre la mesa que no recordaba haber visto antes. Sin tocarlo, sintió que algo en su interior se tensaba. El sobre era grueso, de papel amarillento y cerrado con un sello de lacre rojo. No había remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía elegante y antigua. Con dedos temblorosos, rompió el sello y desplegó las páginas que contenía. Eran cartas, muchas cartas, escritas en tinta negra, con frases apasionadas y secretas, confesiones que hablaban de amores prohibidos, pactos, y un oscuro pasado que parecía envolver a Ramón y a Lola, su esposa fallecida. Una de las cartas, fechada en 1981, mencionaba una promesa: mientras viva, guardaré tu secreto, y ningún viento llevará tu nombre más allá de estas paredes. Pero si alguna vez rompes el juramento, el fuego que te protege se convertirá en tormenta. Clara sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué secreto ocultaba realmente aquel hombre?
¿Qué vínculo tenía con su esposa que ahora parecía extenderse hasta ella? Un golpe seco en la puerta la hizo saltar. Respiró hondo, guardó las cartas en el sobre y fue a abrir. Allí, en el umbral, estaba Miguel. Sus ojos oscuros brillaban con una mezcla de cansancio y determinación. Necesitamos hablar, dijo con voz grave. Hay cosas que debes saber, y no solo sobre mí. Clara retrocedió un paso, sintiendo como el peso de la verdad caía sobre ella como un manto helado. La historia que creía conocer apenas comenzaba a revelar sus sombras. Y el verano en Villanueva, lejos de terminar, se tornaba en un laberinto donde cada paso podía ser el último, y en algún lugar, entre las ruinas del pasado y los susurros del presente, una figura vigilaba en silencio, esperando que Clara descubriera lo que nadie debía saber. El juego apenas comenzaba. La noche caía sobre Albacete con un manto oscuro y pesado, como si el cielo quisiera presionar la verdad hasta ocultarla. Clara cerró la puerta tras de sí con un clic que resonó en el silencio de su apartamento. Miguel estaba sentado en el sofá, los hombros encorvados, la mirada fija en un punto invisible del suelo. El aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas y promesas rotas. No sé ni por dónde empezar, musitó él, levantando la vista con ojos cansados pero sinceros. No soy el hombre que crees, ni el que he pretendido ser estos años. Clara lo observó en silencio, con el corazón latiendo fuerte, una mezcla de miedo y curiosidad ardiendo en su interior. Se sentó frente a él, con las manos apoyadas sobre las rodillas. La blusa azul que llevaba, ceñida al cuerpo y con sutiles encajes en el escote, parecía recordarle lo vulnerable y fuerte que era al mismo tiempo. Dime, respondió con voz firme, pero no me mientas más. Miguel respiró hondo y empezó a relatar una historia que parecía salida de un thriller de esos que tanto le gustaban. Habló de su verdadera identidad, de una vida doble que había llevado durante años. De cómo había llegado a Villanueva para proteger un secreto que involucraba a Ramón y a Lola, la esposa fallecida. De que el mensaje de Igor Corazón no era un simple recuerdo nostálgico, sino una advertencia de que aquel pasado oscuro estaba a punto de resurgir. Clara sintió como el suelo bajo ella se deshacía. Todo encajaba, pero a la vez se volvía más confuso. ¿Quién era realmente Miguel? ¿Y qué papel jugaba Ramón en todo esto? El teléfono de Clara vibró de nuevo, interrumpiendo el tenso silencio. Era un mensaje sin remitente: no confíes en nadie. El fuego puede quemar más de lo que imaginas. Un escalofrío recorrió su espalda y levantó la vista hacia Miguel, que también había leído el mensaje con el ceño fruncido. Esto no acaba aquí, dijo él. Tenemos que ir a Villanueva. Por ti, por mí, por todo lo que está en juego. Clara asintió, consciente de que aquella decisión marcaría un antes y un después. Se puso de pie, alisó su falda larga de seda negra que caía con elegancia hasta sus tobillos y se dirigió hacia la puerta. Su figura, iluminada tenuemente por la luz amarilla del pasillo, revelaba una mezcla irresistible de determinación y misterio. Al cruzar el umbral, una sombra se deslizó por la calle, observándola con ojos penetrantes. La figura se detuvo un instante, y una sonrisa ladeada asomó en su rostro antes de desaparecer en la oscuridad. El verano en Villanueva estaba lejos de terminar, y Clara no podía imaginar que lo peor aún estaba por llegar. Entre secretos enterrados, pasiones ocultas y amenazas invisibles, el juego de poder y deseo apenas comenzaba a desplegar sus cartas, y en la penumbra, una voz susurraba su nombre, prometiendo que ni el tiempo ni la distancia serían suficientes para escapar del destino que le esperaba. La carretera que llevaba a Villanueva de los Infantes se extendía ante Clara y Miguel como una cinta gris que parecía no tener fin. El coche avanzaba lentamente entre campos de girasoles que se mecían con la brisa, mientras el sol caía en un rojo intenso, tiñendo el cielo de un fuego que parecía reflejar la tormenta que ambos llevaban dentro. Clara miraba por la ventanilla, intentando ordenar en su mente las piezas de aquel rompecabezas que se negaba a encajar. La falda negra que llevaba se arrugaba ligeramente sobre sus muslos, y el susurro del aire al rozar la tela le recordaba que, a pesar de la tensión, seguía siendo dueña de su cuerpo y de sus decisiones. Miguel rompió el silencio con una voz grave, cargada de urgencia. Ramón no es solo un hombre con un pasado doloroso. Hay cosas que nunca te conté, cosas que podrían destruirnos a todos. Ella volvió la vista hacia él, con los ojos brillando bajo el reflejo del tablero. ¿Qué clase de cosas? Él suspiró, y por un momento pareció un hombre común, vulnerable, pero luego su mirada se endureció. Lola no murió por accidente. Fue parte de un pacto oscuro,
Una trampa de la que ni siquiera Ramón pudo escapar del todo. Clara sintió que el corazón se le encogía. Su mente evocó la imagen de aquel álbum de fotos, la mujer de mirada firme y figura seductora, la casa antigua y los susurros que parecían flotar en cada rincón. ¿Y tú qué papel juegas en todo esto?, preguntó con voz baja. Miguel la miró fijamente, como si decidiera cuánto revelar. Vine aquí para protegerte. Para proteger lo que queda de ese secreto. Pero parece que ya es demasiado tarde. El coche se detuvo frente a la puerta de la casa de Ramón, un chalet con las contraventanas cerradas y la madera gastada por los años. Clara sintió un nudo en el estómago. El olor a humedad y a madera vieja parecía emanar de las paredes y envolverlos en un abrazo incómodo. Entraron sin hacer ruido. Ramón estaba en la cocina, con una camiseta blanca y pantalones de algodón, preparando café. Al verlos, su rostro se iluminó con una mezcla de sorpresa y algo que Clara no pudo definir: temor. Expectativa. Pensé que no volveríais, dijo en voz baja. Miguel avanzó y le lanzó una mirada dura. Tenemos que hablar, Ramón. Ya no hay secretos que valgan. El silencio se instaló en la habitación, pesado y cargado. Clara se acercó al viejo armario donde había visto las cartas y sacó el sobre amarillento. Lo abrió y deslizó las páginas sobre la mesa. Ramón las miró sin inmutarse, pero sus ojos brillaron con una intensidad inquietante. Lo que está escrito ahí es solo una parte, dijo finalmente. Hay verdades que no se pueden contar sin pagar un precio. Clara sintió una mezcla de fascinación y miedo. Aquella casa, que parecía tan limpia y ordenada, ocultaba sombras que amenazaban con devorarlos a todos. De repente, un ruido seco en la puerta principal lo sobresaltó. Miguel se levantó de un salto, con el ceño fruncido. Clara sintió como su cuerpo se tensaba. Preparada para lo que viniera, la puerta se abrió lentamente y una figura envuelta en una gabardina oscura apareció en el umbral. Sus ojos, fríos y calculadores, recorrieron la habitación con una sonrisa que no presagiaba nada bueno. Pensé que os habríais olvidado de mí, dijo con voz baja y burlona. Pero veo que los fantasmas del pasado aún nos persiguen. Clara comprendió entonces que la verdadera batalla apenas comenzaba. Entre secretos enterrados, pasiones prohibidas y traiciones ocultas, el verano en Villanueva prometía ser un infierno del que nadie saldría indemne, y mientras la puerta se cerraba tras aquella sombra, una pregunta resonaba en el aire: ¿quién sobreviviría al fuego que estaba a punto de desatarse? La figura en la puerta dejó caer la gabardina con un gesto teatral, revelando una camisa negra y unos ojos penetrantes que parecían atravesar las paredes del viejo chalet. Clara sintió que el aire se volvía más denso, como si la casa misma contuviera el aliento ante la presencia de aquel hombre. No esperaba veros tan pronto, dijo con una sonrisa torcida. Ramón, Miguel, ¿y tú? Clara. Siempre rodeada de problemas. No es así. Ramón apretó los puños, pero mantuvo la calma. ¿Qué quieres, Álvaro? El hombre, Álvaro, dio un paso al frente, dejando que la luz de la lámpara iluminara su rostro marcado por cicatrices y una barba de varios días. Vengo a recordaros que hay pactos que no se rompen sin consecuencias, susurró con voz grave. Lola no fue la única que pagó el precio. Y si pensáis que podéis huir del pasado, os equivocabais. Clara sintió un escalofrío. Recordó las cartas, las palabras de fuego y tormenta, y la promesa que parecía pesar sobre ellos como una condena. Miguel se levantó, con el rostro endurecido. No tenemos miedo de ti, Álvaro. Vamos a acabar con esto de una vez. Álvaro rió, un sonido áspero y siniestro. Muy bien. Pero cuidado con lo que deseáis. Porque el pasado tiene dientes y garras. De repente, la luz parpadeó y se apagó, sumiendo la casa en una oscuridad casi total. Solo un rayo de luna atravesaba la ventana, iluminando el rostro de Clara, que se volvió hacia Miguel y Ramón con una mezcla de determinación y miedo. En ese instante, un golpe seco resonó en la planta baja, seguido por un susurro que no pudo entenderse. ¿Quién está ahí?, preguntó Ramón, intentando controlar la voz, pero nadie respondió. Un frío intenso recorrió la espina dorsal de Clara, y supo que aquello no era solo una amenaza más. Era el inicio de un juego peligroso en el que cada movimiento podría ser el último. El misterio de Villanueva se espesaba como la niebla que empezaba a envolver el pueblo, y la noche prometía revelar secretos que nadie estaba preparado para enfrentar. Y mientras las sombras danzaban en las paredes, una pregunta sin respuesta flotaba en el aire: ¿quién sería la próxima víctima del fuego que consumía todo a su paso?